En el mundo de la literatura ha habido grandes generaciones importantes y las que vienen a la cabeza es la generación del 98, la generación del 14, del 27, que son las generaciones que más conocemos porque son de literatos y literatas españoles y los más importantes del siglo pasado. En lo cual, bueno, pues tuvieron figuras como Unamuno, de la generación del 98, Zorín, Lorca, Vicente Alessandri, Juan Ramón Jiménez, o, bueno, Ortega y Gasset también, que estuvo en la generación del 14 junto a Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón también fue de la generación del 14, figuras importantes. Y también la generación del 28, la generación del 13, la generación del 28 fue un grupo de intelectuales que, bueno, pues nacieron o emergieron en Venezuela y la del grupo, bueno, la generación del 13 emergió en Chile. La generación Beat es muy importante porque es una de las generaciones más importantes a nivel internacional y es muy conocida en todo el mundo, aunque en España algo menos. La generación Beat fue un movimiento literario por un grupo de amigos que desde mediados de los años 40 habían trabajado juntos escribiendo poesía y prosa y que compartían una idea de cultura y aficiones o fuentes de inspiraciones similares, tales como el jazz. También se centraron bueno, en el estudio de la filosofía oriental y de la libertad sexual. Quiere decir que este grupo fueron la gran mayoría amistades que al final escribieron en prosa, poesía y bueno, compartieron al final pues aficiones, cultura o inspiraciones muy parecidas y bueno, entre ellas el jazz, pero es que también hablaron de la filosofía oriental, de la libertad sexual y es una generación de las más importantes en torno a la cultura anglosajona. Lucien Carr fue periodista, figura central de los escritores de la generación Beat y más tarde editor para United Press International. En los años 40 fue compañero de cuarto de Allen Ginsberg en la Universidad de Columbia y también conoció a otras figuras de la propia generación, como fue Jack Kerouac, que lo conoció a través de Eddie Parker, figura literaria femenina importante en la generación Beat. Allen Ginsberg fue poeta y una de las figuras más destacadas de la generación Beat. Bueno, en la década de los años 50 se opuso enérgicamente a tres temas muy importantes en aquel momento y que en la actualidad continúa siendo, bueno, pues tema de debate, como el militarismo, el materialismo económico y la represión sexual. La obra de Ginsberg es Aullido. Jack Kerouac fue novelista estadounidense, pionero de la generación Beat junto a sus amigos y escritores como William Burroughs y Allen Ginsberg. Reconocido por su prosa espontánea, y la obra de Quiró es En el camino de 1957. Estas tres figuras fueron muy importantes y bueno, las pioneras en sí de la propia generación Beat. William Sherwan Burroughs fue novelista, artista visual, ensayista y crítico social estadounidense, renovador del lenguaje narrativo y una de las principales figuras de la generación Beat, etiqueta con la que nunca estuvo de acuerdo, con la obra El almuerzo desnudo de 1959. Bueno, el propio Burroughs perteneció a la generación Beat, pero él nunca, bueno, pues, estuvo de acuerdo que perteneciese a la propia generación, pero fue una de las figuras importantísimas. Bueno, amigo de Kerouac, de Ginsberg, Eddie Parker, que bueno, todos ellos en realidad eran amigos. Fue autora de las memorias, estarás bien, sobre su vida con su primer marido, Jack Kerouac, y los primeros de la generación Beat. Es decir, que Eddie Parker y Jack Kerouac fueron, bueno, amantes o bueno, pareja. Neil Calzadi fue icono de la generación Beat de la década de los 50 y del movimiento psicodélico de la década de los 60, principalmente conocido por ser retratado bajo el nombre de Dean Moriarty en la clásica novela de Jack Kerouac, En el camino. Y bueno, esa es la obra de Quiró, pero es que la obra de Casadi es el primer tercio de 1971, es decir, fueron figuras además muy importantes en los temas que se produjeron en los años, bueno, sobre todo en los años 50 en la propia generación, o en el psicodélico de la década de los 60, todo ello. Herbert Haskett fue escritor y poeta estadounidense que participó activamente en una serie de movimientos culturales, sociales y estéticos emergentes del siglo XX en Estados Unidos. Fue miembro de la generación Beat y tiene fama de haber acuñado el término. Una figura además muy importante y sobre todo, bueno, pues que con él se acuñó la propia, bueno, pues,
propia generación. Terminó Beat, generación Beat. Hal Solomon fue escritor estadounidense. Gregory Corso fue poeta estadounidense, miembro de la generación Beat. La obra es Gasoline, de 1958. Y Lawrence Ferlinghetti fue poeta, traductor, periodista y editor estadounidense que perteneció también a la generación Beat con la obra Little Boy del año 2019. Toda esta generación estuvo influenciada por una de las figuras más importantes en Estados Unidos y la cultura anglosajona, como fue el escritor o literato Miller. Que Miller fue muy crítico con la sociedad de su tiempo, con el Estados Unidos, bueno, el cual vivió Miller. Bueno, pues la generación Beat fue muy crítica con la sociedad estadounidense, con los problemas que tenía el propio Estados Unidos, es decir, bueno, pues los problemas que surgieron, es decir, porque iban en contra de lo militar, del materialismo económico, de la represión sexual, de movimientos culturales, sociales, estéticos, es decir, en los años de la Guerra Fría, los años 50, 60, hasta los años 80, bueno, los 40 años que duró el periodo de la Guerra Fría, hubo, bueno, conflictos, guerras, y poco a poco, bueno, fueron uniéndose eh, varios miembros a la OTAN. Bueno, también estaba el Pacto de Varsovia, hasta que en el año 91 bueno, pues desapareció el Pacto de Varsovia, bueno, entre la Unión Soviética y los principales aliados. Todas estas figuras de la generación Beat fueron muy críticas con el Estados Unidos de entonces. Y ellos, bueno, pues veían además muchos problemas y intentaron con la literatura, el ámbito literario anglosajón, pues, hacerlo mucho más ameno para el lector, no solo del país, sino también en la cultura anglosajona y en la europea. En España no son tan conocidos, pero fueron muy importantes internacionalmente. Y con ello finalizo, comento que tengo el grado de History, si os gusta este vídeo de la propia generación Beat, una generación además muy importante y que es totalmente desconocida en España, pero fuera de España es muy conocida y de las más destacadas en la literatura del siglo XX, pues darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.